Hola, mi nombre es Nicolás Vargas Fajardo del curso 841 y hoy les vengo a hablar acerca de los electrones de valencia, la electronegatividad, los tipos de enlaces químicos y sus propiedades físicas y químicas. Primero vamos a definir qué son los electrones de valencia. Son los que permiten la reacción de un átomo con el otro del mismo elemento o de los elementos diferentes, ya que facilitan los enlaces. Son los únicos capaces de interactuar con electrones de otro átomo. Los electrones de valencia son aquellos electrones que se encuentran ubicados en la capa más externa de un átomo y son los encargados de realizar la interacción de cada elemento con otros para poder formar enlaces y de la estabilidad y fuerza de estos. El lugar donde se encuentran ubicados los electrones de valencia corresponde al último nivel de energía del átomo, o más bien lo que sería el orbital más lejano. Son más débilmente atraídos por el núcleo del átomo positivo que los electrones internos y por lo tanto pueden ser compartidos o transferidos en el proceso de unión con átomos adyacentes. Los electrones de valencia también participan en conducción de corriente eléctrica en metales y semiconductores. Bueno, ahora ya que tenemos definido qué es un electrón de valencia, ahora vamos a decir para qué sirven estos. Cuando los átomos forman enlaces, solamente lo hacen a través de sus electrones más externos, aquellos que se ubican en el último nivel de energía, denominados electrones de valencia. Tienen la facilidad o predisposición para participar en los enlaces. Ahora la importancia de estos. Los electrones de valencia son de vital importancia porque participan en la formación de moléculas y compuestos, ya que son los que se encargan en determinar la capacidad que tiene el átomo para formar enlaces. A través de la configuración electrónica podemos saber el número de electrones de valencia que tiene un átomo y por lo tanto el número de enlaces que puede formar. Si se utiliza la tabla periódica, se puede observar en la columna de tirar que tiene un número que le pertenece a estos electrones de valencia. ¿Qué son estos aquí? Los electrones de valencia se pueden encontrar buscando el número del grupo, del elemento que se haya estudiado. Pero para los metales de transición no existe un patrón determinado para seguir. Por lo general, el número del grupo corresponde a un rango de posibles cantidades de electrones de valencia. Aquí hay unos ejemplos de conteo de electrones de valencia. Entonces, si aquí podemos fijar bien, aquí está la forma del electrón del carbono, que tiene cuántos electrones de valencia, porque en total, según la tabla periódica, el número atómico de carbono es 6. Entonces tiene dos átomos en el centro y tiene 4, por eso es que tiene 4 electrones de valencia, porque como recordemos que son las de la capa más externa o la orbital más lejana. Ahora el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, porque en total el número atómico del oxígeno es 8. Tiene 2 en el centro, dos moléculas, y alrededor tiene 6 electrones de valencia. Y va por el berilio, que tiene 2 electrones de valencia, porque en su número atómico es 4, entonces tiene 2 electrones en el centro y 2 electrones en la órbita lejana. Entonces, ahora que ya saben que es electrones de valencia, vamos a pasar a la siguiente cosa, que es la electronegatividad. La electronegatividad es básicamente una medida que demuestra la capacidad que tiene un átomo para atraer los electrones que le corresponden a otro átomo cuando ambos conforman un enlace químico. El conocimiento de la medida de la electronegatividad es muy importante a la hora de saber el tipo de enlace que generarán dos átomos tras su combinación, es decir, que se puede predecir mucho más fácilmente. Observamos que los electrones de valencia y la electronegatividad se relacionan porque ambos factores son muy importantes para la formación de enlaces químicos. Los electrones de valencia que están en la última capa de energía del átomo son los que están disponibles para que sean compartidos o cedidos a otros átomos que, de acuerdo con su electronegatividad, puedan atraerlos para sí. Podemos decir que la electronegatividad depende de dos factores: el tamaño del átomo y el número de electrones en la última capa. En cuanto al tamaño, entre más pequeño es el átomo, mayor será su capacidad para atraer electrones, ya que la distancia del núcleo es más pequeña. El segundo factor, número de electrones en la última capa, se debe a la tendencia de los átomos al ser más estable. Cuando tiene 8 electrones, es decir, que entre más electrones tenga en su última capa, mayor será su fuerza de atracción en los
de los electrones de otros átomos. En resumen, podemos decir que cuando más pequeño es el átomo y mayor el número de electrones en la capa última o en la última órbita, mayor será su electronegatividad. Esta propiedad periódica nos permite predecir la polaridad del enlace formando entre dos átomos, así como el carácter covalente o iónico del mismo. La electronegatividad aumenta hacia la derecha y hacia la izquierda en la tabla periódica, como se ve en esta imagen. Se aumenta para acá a la derecha y aquí aumenta para allá a la izquierda. El concepto de electronegatividad es muy útil para conocer el tipo de enlace que generarán los dos átomos en su unión. Los diferentes valores de electronegatividad se clasifican según diferentes escalas. Entre ellas está la famosa escala de Pauling y la escala de Munich. En la escala de Pauling, el elemento más electronegativo que aparece es el flúor con un valor de 4.0, mientras que el menos electronegativo es el cesio con un valor de solo 0,7, muy chiquito. En la escala de Munich, el neón dispone de un valor de 4,60, mientras que en el rubio 0,99. Químicos. Un enlace químico puede definirse como la fuerza que mantiene unida a dos o más átomos dentro de una molécula. Esta unión puede ser fuerte o débil dependiendo de los átomos que interaccionen entre sí. Todo tipo de materia está formado por enlaces químicos, los cuales se encargan de unir los átomos y formar moléculas, las cuales en conjunto forman la famosa materia. Esta materia, que puede ser agua, tierra, organismos vivos o entre otras cosas, necesita de los enlaces químicos para formarse. Por esta razón son muy importantes. Cuando los átomos se enlazan entre sí, pueden perder, ganar o compartir electrones. Son los electrones de valencia los que determinan de qué forma se unirá un átomo con otro y las características del enlace. Los átomos se unen para lograr un sistema o estructura más estable. Los átomos tienden a perder, ganar o compartir electrones en forma que queden con un total de 8 electrones en su nivel energético más exterior o la última órbita. Esta configuración les proporciona gran estabilidad. Ahora vamos a ver los tipos de enlaces. El primero, el enlace iónico. Este tipo de enlace se forma cuando se unen un metal y un no metal, es decir, cuando un componente con poca electronegatividad con uno con mucha electronegatividad. El enlace iónico es en el que los átomos tienen la capacidad de transferir o compartir sus electrones de valencia. Algunos ganan y otros pierden electrones para producir una configuración estable. De esta forma, el compuesto de unión queda estable y el elemento no metálico pasa a ser anión al quedar finalmente con carga negativa para recibir el electrón. Y el elemento metálico vuelve a ser catión de carga positiva tras ceder electrones. Entonces acá podemos ver con el cloruro de sodio, que es la sal, que tiene 7 electrones de valencia, y aquí que tiene 1. Entonces este electrón de valencia se mueve para acá para que quede 8 electrones de valencia, como dije anteriormente. Así que este cloruro de sodio se convierte en un anión porque recibió el electrón, y este se convierte en un catión porque se le quitan electrones. Los iones de carga opuesta se atraen. La atracción no es dirigida, ya que un ion atraería a todos los negativos que estén en su alrededor, y lo mismo pasa con los negativos. Podemos clasificar a los enlaces iónicos según su carga energética, dividiéndose en cationes y aniones, es decir, en enlaces que tienen cargas positivas y enlaces que poseen cargas negativas. Las sustancias iónicas conducen a la corriente eléctrica electrolitos cuando están fundidos o en la solución acuosa. El enlace iónico se establece entre átomos de los grupos 1 y 6, 1, 7, 2, 6, 2 y 7. Ejemplos de enlaces iónicos tenemos la sal de mesa, el salitre y el sulfato de cobre. Algunas de sus principales propiedades son los siguientes. Cuando se encuentran en estado sólido, sus puntos de fusión son altos. Punto de ebullición alto en estado sólido.
Son solubles en algunos disolventes polares tales como el agua, esto dependerá del grado de la polaridad de la molécula en particular. Tienen una baja solubilidad cuando están en contacto con disolventes apolares, no polar como ejemplo de solventes los lípidos. Se puede encontrar en estado sólido cuando están en una temperatura ambiente. Ahora vamos a hablar sobre los enlaces covalentes. Los enlaces covalentes son los enlaces que se forman entre dos no metales y que pueden compartir sus electrones de valencia formando una molécula de varios átomos unidos entre sí. Otra manera como los átomos se vuelven más estables es el compartir electrones, en lugar de ganarlos o perderlos por completo, formando así enlaces covalentes. Estos enlaces son más comunes que los enlaces iónicos en las moléculas de los organismos vivos. Se pueden compartir uno, dos o tres pares de electrones, lo que resulta en enlaces simples, dobles o triples respectivamente. Entre más electrones compartan dos átomos, más fuerte será este enlace. Como ejemplo de enlace covalente tenemos el agua, una sola molécula, el agua, que su fórmula química es dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Está compuesta de dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno. Cada hidrógeno comparte un electrón con el oxígeno y el oxígeno comparte uno de sus electrones con cada hidrógeno. Aquí podemos observar la molécula de oxígeno y las dos moléculas de hidrógeno. Entonces aquí lo que hacen es que estas dos moléculas de hidrógeno comparten su electrón de valencia con el oxígeno, así formando el agua. Hay tres tipos de enlace covalente. Uno, el enlace covalente de puro o apolar. Se establece entre átomos de igual electronegatividad, átomos del mismo elemento que presentan este tipo de enlace, por ejemplo el cloro. 2. Enlace covalente apolar. Se da entre átomos de electronegatividades próximas pero no iguales, por ejemplo el azufre, que es S, y oxígeno, O. Enlace covalente coordinado. Se establece por compartición de electrones entre dos átomos, pero uno aporta el par de electrones compartidos. Ejemplo, el dióxido de azufre S y una molécula de azufre y dos moléculas de oxígeno. Enlaces de hidrógeno. Es un enlace covalente polar que contiene hidrógeno. Por ejemplo, un enlace OH en una molécula de agua. El hidrógeno tendrá una ligera carga positiva que el otro elemento jala los electrones del enlace más fuertemente. Debido a que esta leve carga positiva, el hidrógeno será atraído a cualquier carga negativa vecina. Esta interacción se llama un enlace de hidrógeno. Los enlaces de hidrógeno no son comunes y las moléculas de agua en particular forman muchos de estos. Los enlaces de hidrógeno individuales son débiles y se rompen fácilmente, pero muchos enlaces de hidrógeno juntos pueden ser muy fuertes. Propiedades de los enlaces covalentes. Pueden existir en condiciones ambiente en los estados gaseosos, líquidos y sólidos. Cuando se presentan en estado sólido poseen puntos de fusión y ebullición más bajos comparados con las sustancias iónicas y metálicas. Algunas son solubles en aguas, otras son solubles en solventes orgánicos y otras aún son solubles en ambas. Normalmente no son conductores de electricidad, ni siquiera puros, ni aún disueltos en agua. La excepción a esta regla ocurre en el caso de los ácidos, que están en solución, conducen la corriente eléctrica. Los enlaces formados adoptan una dirección definida. Las reacciones producen por choques entre moléculas. Las reacciones realizadas en solución son lentas. Las reacciones ocurren por transferencia de electrones. Listo, ahora para terminar el video vamos a hablar sobre los enlaces metálicos. Se da únicamente entre átomos metálicos de un mismo elemento. Por lo general se constituyen en estructuras sólidas sumamente compactas. Es un enlace fuerte que junta los núcleos atómicos entre sí, rodeados de sus electrones como en una nube, y cuesta mucho esfuerzo separarlos. Los enlaces de un modo general son un poco electronegativos, no ejerciendo por tanto una atracción muy fuerte sobre los electrones de la última capa. Un ejemplo de este tipo de compuesto es el oro.
Principales propiedades de los compuestos metálicos. Buenos conductores de calor y electricidad. La mayoría se presentan en estado sólido. La mayoría posee puntos de fusión y ebullición elevados. Son maleables o dúctiles. Poseen brillo característico. Son insolubles en todo tipo de solventes. Bueno, hasta así una breve explicación sobre el tema. Muchas gracias. Den su like poderoso y su suscripción que me puede ayudar muchísimo. Gracias.